Te damos una muy cordial bienvenida a este Nada que Ver, donde vamos a estar tocando un tema que nos rodea a quienes estamos aquí, no solamente en el set haciéndolo, sino en la ciudad, porque vamos a hablar sobre la paz y el cine, por supuesto. Las múltiples representaciones que ha tenido a lo largo de la historia del cine boliviano la ciudad de La Paz, como probablemente ninguna otra ciudad lo ha tenido. No probablemente, seguro. ¿Qué dices? Estoy convencido de que es así. La Paz es la ciudad más representada en el cine boliviano y por eso mismo merece un capítulo aparte en toda esta serie que hemos tenido en el programa de revisar las visiones que hemos hecho desde el cine como país. La Paz como ciudad es quizás la temática más provocadora cuando pensamos en lo urbano en el cine boliviano. Chuquiago, de Antonio Eguino, es la película que abre de alguna manera toda esta senda que se va a atravesar. 1977, una película dividida en 4 historias, con un elenco estelar y con un equipo técnico también maravilloso. Oscar Soria, Antonio Eguino, Luis Espinal, Paolo Agassi, todos juntos en un momento particular. ¿Vamos a ver un poquito? Por la que nunca engaña. Y por las otras, aunque mal paguen. A mí, aunque no me paguen, hermano, gratis. Para la Pachamama. Salud, muchachos. ¿Ya está la cancha ensayada? Nosotros, ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros. Y nosotros, ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Ahí no nos conocéis? Rodríguez, Toranzos, a tus órdenes, hermano. Bueno, se va la bolita, muchachos. Prosiguiendo esta revisión sobre el cine que trata La Paz, hacemos un salto de unos cuantos años en los que además no hay que olvidar que había una gran producción en video que no estamos tocando por una serie de razones. El cine que más se ve, el que nos ayuda a conformar, creo que, imaginarios colectivos, que nos da cierta identidad social, porque bueno, todos hemos comentado alguna vez tal o cual película, son esas que todos vemos y apreciamos y nos toca. Así, con este lapsus de unos casi 20 años, llega La Nación Clandestina, una gran película de Jorge Sanginés que también va a mostrar en buena parte la ciudad de una manera también muy particular. Era sagrado a veces, pero para otros era ñango, era sacro. Quizás la de danzar son las dos cosas. Ángel. ¿Diablo? Por favor, de aquí para allá solo hay pampa. Ayúdenme, por favor. ¡Carajo! Si hay alguien que ha sabido representar desde su propia perspectiva la ciudad de La Paz, es Marcos Loaiza. Marcos lo ha hecho en repetidas oportunidades. La primera, con El Corazón de Jesús, aunque antes ya en Cuestión de Fe había dado algunas luces sobre esto. Sin embargo, Corazón de Jesús es la película que se adentra un poco más en una cuestión precisa, y es el empleado público de La Paz. El empleado público es un personaje importante dentro del imaginario paceño, porque La Paz es la sede del gobierno, como ustedes bien lo saben. Y así como Carloncho en Chuquiago es un personaje que se le hace una radiografía en la película y permite identificar un tipo de habitante de esta ciudad, El Corazón de Jesús mantiene estas cualidades. Jesús Martínez es un burócrata insensible que, tras sufrir un infarto, ve que su vida se desmorona. ¡Una ambulancia! ¿Qué tiene? Jesús, hermano, ¿qué pasa? Para obtener el seguro médico, se interna en un pabellón de enfermos mentales y su vida da un giro cuando se enfrenta al drama humano. ¿Cómo es de mí si no tengo dónde caerme muerto? ¿Ah? Lo único que estaba esperando es que me muera. Cacho Mendieta y Melita del Carpio en El Corazón de Jesús. Otra película también sobre La Paz y que se entronca con la de Marcos Loaiza, El Corazón de Jesús, por lo hospitalario, no porque sea amable, sino porque transcurre en hospitales, es Hospital Obrero, de Germán Monge, que toca un tema pocas veces socorrido, que es el de la seguridad social. Ya no tengo nada que perder. A estas alturas ya no estoy como para sorpresitas. ¿Cuándo cree que pueda salir? En otro momento discutimos el problema. Salud. Salud.
mejor que no tener a nadie. Te tengo vos, pues. Y aunque no estamos en orden cronológico, hay otra película fundamental que no podemos eludir cuando hablamos de La Paz, que es de finales de la primera década del 2000. Hablamos de Zona Sur, una gran película de Juan Carlos Valdivia. Creo que es la primera que da cuenta de los grandes cambios sociopolíticos que se empiezan a dar en la sociedad boliviana. Y Juan Carlos Valdivia supo representarla muy bien, además con una estética propia de círculos concéntricos que se reiteran a lo largo de toda la película. Señora, sumat palhait asmaste. Sumat arhait ama palhait. Khana punna hamun katam dah. Sara rai khamma. Iskau ke salam sara que estoy. Turistan se mora sara khama. Ya sajano están chalcota y puede. Me da la gana de gritarte, esta es mi casa. No me sigas gritando. Más adelante, Marcos Loaiza hará gala de todo su talento recuperando otra ciudad más oscura que tiene que ver con una realidad que tal vez él conocía. Eso solo él lo sabe. Pero Averno es la película que recupera mitos, leyendas, personajes paceños y nos hace ir por un laberinto muy particular hasta enfrentarnos a un espejo que sin duda se ha convertido en una de las piezas más importantes dentro de su carrera. Estás viendo Continúas viendo. La película actual que más notablemente habla y muestra a La Paz de hoy es sin duda El Gran Movimiento. ¿Qué mejor entonces que conversar con su director, Quiro Russo? En esta oportunidad, nuestro invitado es un invitado de lujo. Alguien de quien hemos hablado a lo largo de todos estos programas en el ciclo de Este Nada que Ver. Quiro Russo, cineasta paceño, es quien va a compartir algunos criterios esta tarde junto a nosotros. Bienvenido, Quiro. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están allá, no? A todos, a todas, por acompañarnos y nada, muy feliz de estar con ustedes compartiendo aquí para hablar un poquito de cine, ¿no? Sí, es realmente un gusto tenerte con nosotros. Hemos querido hacerlo desde hace mucho. Siempre seguimos la carrera del Gran Movimiento, tu película estelar de este año y pico, con todos los premios que ha ido cosechando. Y te quería preguntar, porque es una película muy particular que enfoca la paz de una manera muy especial. ¿Qué es la paz para vos? Creo que es una ciudad muy mística de alguna manera, ¿no? Una relación muy grande con la montaña. Y para mí, esta particularidad y además la presencia ahora completamente occidental hace de La Paz una ciudad muy especial, ¿no? Y por otro lado, La Paz siempre ha sido una ciudad muy conectada a ser representada, ¿no? Yo creo que obviamente la particularidad estética que tiene, los ángulos que tiene, la luz que tiene, la hacen una ciudad realmente que genera mucha curiosidad a los artistas durante la historia de nuestra ciudad y nuestro país, ¿no? Hay momentos claves dentro de la historia del cine boliviano en relación a La Paz como representación, justamente. El más emblemático es Chuquiago de Antonio Eguino, pero de las películas bolivianas que has visto sobre La Paz, ¿cuál es la que más te llama la atención? Bueno, creo que La Nación Clandestina sería para mí la segunda, ¿no? Pero definitivamente para mí la primera en gusto es definitivamente Chuquiago, ¿no? Y no solo para mí, creo que definitivamente son las películas más hermosas que se han hecho en la historia del cine boliviano.
Está filmada de una manera increíble y creo que además es una película muy especial a nivel mundial, porque en su momento eran pocas las películas que habían hecho eso, ¿no? Hacer 4 historias y tocar diferentes clases sociales. Creo que eso le ha dado una relevancia muy grande internacionalmente. Recuerdo que Antonio me contó alguna vez que además es una de las películas que es la única en la que está más cerca de estar en el Oscar de la historia de Bolivia, ¿no? Realmente estuvieron ahí y fue una cosa de cartas o algo así que no se dio, ¿no? Ah, sí. Además es la más taquillera, creo, de la historia de Bolivia, ¿no? La más taquillera, la más vista de todas. Después, en los 80, el movimiento del nuevo cine y video boliviano va a tener en las bases del concurso Amalia de Gallardo la paz como temática. Y eso va a generar toda una camada de realizadores que van a empezar a pensar la ciudad, que es diferente a solo mirarla, ¿no? Reflexionan desde la paz. Bueno, para mí definitivamente el gran movimiento tiene un gran diálogo obviamente con Jaime Sáenz. Para mí es fundamental hacer ese diálogo, además desde otro lugar del que se había hecho antes, ¿no? Creo que justamente desde este concurso de Amalia Gallardo y no sé, alrededor de los, yo creo, más 80s, se ha generado también un estereotipo de cómo representar la paz, ¿no? Entonces, el gran movimiento busca romper completamente con todos esos estereotipos, filmar otro tipo de lugares desde otra forma, porque además, obviamente, la película es muy, muy formalista, ¿no? Yo me considero un cineasta muy formalista, esto siempre lo digo. Para mí, la política y el pensamiento político que estoy tratando de construir a través de las películas está en la forma en cómo se narra una película, no solamente en la temática. Y por otro lado, además, la película El Gran Movimiento no solamente tiene un diálogo con las representaciones de la paz, ¿no? Sino con las sinfonías de la ciudad. Entonces, este eco es más fuerte, creo, en la película que las propias representaciones que han habido de la paz, ¿no? O sea, y se busca realmente, además, encontrar otra poética de lo que puede ser la paz, pero esta conexión literatura, cine, creo que es fundamental, ¿no? De seguir explorando, además, en nuestro cine. Creo que desde que trabajamos con Socavón Cine había esa idea, ¿no? Un poco de retomar ciertos textos, ciertos temas, ciertas temáticas, digamos, del arte nacional y darles una reinterpretación a través del cine. Leí alguna entrevista o un pequeño artículo donde comentabas tu búsqueda de un lenguaje o nuevo o propio o ambos. ¿Cómo manejas esto? Además con el interés en que la gente, el público vaya a verte y te entienda, digamos. Claro. Creo que para mí hay un menosprecio un poco al público en el mismo sistema de cómo es la representación hoy en día en el cine, ¿no? O sea, ha habido una estandarización ahora mucho más grande del lenguaje, mucho más que lo que fue hasta los años... Este giro se dio en los 80s aproximadamente, justamente, ¿no? Y en los 90 se intensificó totalmente. Ahí realmente Hollywood se apropió de lo que es el cine masivo mundial. Y eso cerró mucho los caminos de que el lenguaje del cine se expanda. Pero para mí es muy importante abrir este camino, no por una cuestión boliviana, sino por una cuestión universal, ¿no? Creo que nosotros venimos de una tradición de cine muy militante, muy revolucionario, que se ha cuestionado muchas veces no solo el lenguaje, sino las temáticas del cine norteamericano. Y bueno, habemos varios cineastas que creemos todavía en que hay que volver a pensar eso, porque ahorita es un momento más complicado todavía, ¿no? Hay una crisis mundial de la representación de lo que es el cine, porque es la mayor saturación en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces eso ha quitado valor a todo y ha hecho mucho más difícil además posicionarse políticamente dentro del mundo de las imágenes, ¿no? ¿Podrías explicarlo un poquito más desde el principio para el espectador común que ojalá nos esté viendo, se pueda hacer una idea más clara? El audiovisual ha llegado a un momento de su existencia en que todos tenemos una cámara en el bolsillo y todos tenemos videos, ¿no? Entonces, en los 60, 70 que los cineastas justamente han intentado sobre todo darle una identidad a Latinoamérica para tener un poder político mucho más grande, tenía unas formas más de denuncia en el cine que se realizaba en ese momento de manera explícita y era mucho más fácil, digamos, poder estar en esos discursos mundialmente. También porque la trascendencia de estrenar una película mucho más grande. Es por eso que todavía la gente sigue teniendo en su mente, no sé, cuestión de fe, justamente chuqueaba las películas antiguas. O sea, realmente yo me acuerdo de niño, uno de estos estrenos, perdón, era algo gigantesco, ¿no? O sea, afectaba a toda la sociedad. En cambio ahora el hecho de ser una película se ha vuelto realmente algo mucho más pequeño, ¿no? Socialmente hablando. A mí me interesa pensar de qué manera puedes hacer trascendente una obra cinematográfica. Ahora, volviendo a lo del público, que me parece muy importante, me parece que el cine se ha vuelto, y el audiovisual en general, muy condescendiente con el público. Se ha ido por el otro lado, ¿no? Que es dejar llevar tu cabeza hacia un lugar
dejarte llevar por ese rapto que se genera con ese efecto que tiene ese cine de ese lenguaje. Y no piensas mucho, la verdad, te dejas afectar nada más. Y a mí me interesa mucho más hacer un cine que genere preguntas que respuestas. Lo que pasa es que mucha gente, cuando ya ve que la cosa no va por donde conoce, ya automáticamente rechaza, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones que estoy hablando me parecen muy importantes porque internacionalmente creo que hay mucha gente pensando en esto, porque creo que es importante pensar también desde dónde se va a pensar el mundo desde otro pensamiento, ¿no? Estamos muy inmersos ahorita en el capitalismo, en el consumismo, a un nivel ya absoluto, mucho más de lo que nos podemos dar cuenta, yo creo. Entonces es también a través del pensamiento en el cine que se puede llegar a otras ideas. Me parece que eso es fundamental de volver a traer como pensamiento, ¿no? El gran movimiento también dialoga con corrientes cinematográficas universales importantes, entre ellas podríamos mencionar el neorrealismo italiano. ¿Cómo interpretas tú este momento de usar un equipo chico o tener un equipo grande, el estudio o espacios abiertos también? Para mí, Claudio, no hay fórmulas, ¿no? O sea, siempre yo repito que yo no digo a los estudiantes, por ejemplo, de cine en Bolivia que hagan lo que hago yo o lo que hemos hecho con Socavón. Me parece que cada uno tiene que tener su búsqueda. Y me parece que más bien en esta nueva ola de cine boliviano se ha mostrado algo increíble, que es que hay una variedad y una diversidad de producciones increíble. Hay muchos productos comerciales, hay realmente películas mucho más densas, hay cine de ensayo, hay cine experimental. Más bien por primera vez en la historia del cine boliviano tenemos de todo, ¿no? Y eso es increíble. Pero como hablábamos antes, para mí el problema grande es que la gente no está viendo ninguna de las películas que estamos produciendo, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de otra problemática, que es por qué el boliviano no quiere verse, digamos, ¿no? Hay obviamente un prejuicio desde ya que venía desde tiempos antiguos del cine, que era la técnica, ¿no? Eso además era como un peso que cargaba el cine latinoamericano en general, ¿no? Ahora yo creo que estamos a un nivel totalmente de equipos grandes. O sea, se ha demostrado que Bolivia puede, por ejemplo, trabajar con grandes producciones de Hollywood. O sea, entonces creo que estamos en otro momento, pero a la misma gente ya no le importa mucho, ¿no? Y eso también tiene que ver con esto que yo estaba hablando de la saturación de las imágenes, ¿no? Totalmente, o sea, la gente está completamente ya dominada por un tipo de lenguaje. Entonces, la gente quiere ver Narcos, digamos, no quiere ver Bolivia. O sea, también hay esta cuestión de que la gente no quiere ver su realidad. Y eso me parece también un problema, ¿no? Ese es un problema siempre con los espejos, con todos. Totalmente, y esa es un poco la experiencia que hemos tenido trabajando igual con el Distrito Minero de Banuni, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente, la primera de verse además en ciertas cosas que son complejas de nuestra sociedad. Realmente hay decisiones en las películas que yo he dirigido, por ejemplo, en El Gran Movimiento, que obviamente no tiene nada que ver con ninguna película, no sé, que yo he visto al menos. Hay una cuestión ahí que a mí me suena un poquito contradictoria. Justamente decías este prejuicio del público con el cine latinoamericano en general, los problemas técnicos que han habido durante mucho tiempo, que ya se han superado. Pero, por ejemplo, en El Gran Movimiento hay adrede una búsqueda de una estética más sucia. El sonido es difícil de seguir, de entender, y eso es adrede, pero no te juega medio en contra. Para mí no, porque realmente hay una decisión de justamente conectar con las inmunidades de la ciudad, por ejemplo, estéticamente hablando, ¿no? Después hay una decisión muy grande para mí de trabajar en fílmico como cineasta. Creo que más allá, digamos, del público, a veces también piensas en tu propia formación como director. Y definitivamente después de haber dirigido un largometraje en fílmico, puedo decir que mi mirada como director ha cambiado completamente, ¿no? Porque uno adquiere una conciencia de capturar el tiempo que no puedes tener con el digital. A mí me interesa hablar con el público que le interesa pensar. O sea, y al público no le interesa pensar, no me interesa, si no, no haría las películas que hago. O sea, y definitivamente hay mucha gente que valora las películas que yo dirigí justamente por ese lugar donde se ponen, ¿no? Si no, entonces es mejor hacer algo condescendiente con el público, y yo no estoy rechazo ese tipo de forma. El problema es cuando está pasando lo que nos está pasando, que no se ve nada, ¿no? No es lo único. Entonces estábamos hablando, ¿no? Hay películas muy comerciales que me parece que tienen un potencial súper interesante, están súper bien realizadas, bien actuadas, sin embargo tampoco han sido vistas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de problemas, y uno de esos creo que es la distribución, ¿no? La distribución es un problema grave, me parece. Recientemente que estaba la muestra de cine latinoamericano, creo que no es casual que varios de las autoridades que participaban, tanto embajadores como de la Cinemateca, hacían mención a este, para mí, gravísimo problema de inicio, que es que los latinoamericanos no vemos cine latinoamericano. Tampoco lo podemos ver fácilmente, no llega, no se distribuye, y si llega no nos interesa. Clarísimo, ¿no? Y esto es algo además que se ha ido instaurando, si nos damos cuenta, ¿no? Justamente
En los 70s había mucha más diversidad de cine mundial en las salas. Sí, sí. Era mucho más común, incluso hasta principios de los 90, que una película justamente argentina llegue, por ejemplo, y tenga una trascendencia social incluso en Bolivia, ¿no? Eso me parece que está difícil que pase ahora. Estás viendo. Continúas viendo. Más laureles para Bolivia. Más laureles para el cine boliviano. Lo que el fútbol no te da. Exactamente. Para estos días que se vienen cada vez más futboleros. Y está lindo porque empezamos con, bueno, por supuesto que sigue habiendo premios y novedades, pero empezamos con otro tipo de cosas, con unas proyecciones internacionales de cine boliviano. El cine boliviano en pantallas internacionales, de eso se trata esta vez. 2 cortometrajes en La Plata. Sí, y en el Planetario de La Plata, no es cualquier lado. El Festival Internacional de Cine de Terror en el Planetario. Entiendo que se llama así. Una linda idea. Una linda idea apoyada por Hernán Moyano, que es un gestor que ha tenido relación directa con Bolivia hace muchos años y que había hecho algo muy particular también hace algunos años para el Planetario de Buenos Aires. Es una proyección en 360 grados total sobre el techo del planetario. Es una cosa maravillosa. Perdón, no son 360, es media esfera. 180 grados. Algo así. Sí. Y que ahora invita a 2 bolivianos, Denis Arancibia y Juan Pablo Ríos. Sí, que presentan 2 cortometrajes a estrenarse. Así es, en La Plata, cine boliviano, esa es nuestra primera alegría en estos laureles que no siempre son premios y galardones. Sí, después también hay otras proyecciones, otra cosa realmente curiosa y muy loable, en el Festival de Otoño de América Latina y el Caribe en Hamburgo, en Alemania. Sirena y Las Malcogidas, otra vez Denis Arancibia haciendo de bandera boliviana en el extranjero. Además, la tan mencionada y laureada película boliviana Utama, la más laureada de toda nuestra historia, está comercialmente en la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos. Sí, se acaba de estrenar o se está estrenando en Nueva York y en Los Ángeles, además con funciones de gala con su director, su productor, los hermanos Loaiza ahí presentes, en un greet and meet, como les gusta hacer a los norteamericanos. Y además, también Utama está preseleccionada para otro importante festival, ¿verdad? Premios ¿Por qué? Que se entregan en España por Ejeda, así que tiene todavía camino por seguir y darnos alegrías. Utama de los Loaiza. Muy bien, y vamos a las recomendaciones que el cine y la pantalla nos trae para estos días. Esta semana en la cartelera comercial, El Menú. Qué lindo título, ¿no? Sí, una película que ofrece una especie de comedia negra, bastante negra por lo que se ve en el tráiler, sobre el mundo de la alta cocina, pues del chef y todo eso. Viene esta película con Anna Taylor-Joy, Ralph Fiennes y gran elenco. Y un gran elenco, así es. Las películas comerciales van acercándose a un periodo importante de estrenos por el fin de año, la cercanía de la Navidad, que seguramente tendrán grandes tanques familiares. Pero además se nos acerca la mejor película del mundo. Sí, tenemos la mejor película del mundo el sábado 19 de noviembre. Ahí estará como invitada de honor la reconocida y querida cantante Siva, presentando su mejor película del mundo. Así es. Sí, sábado 19 a las 19 horas. En Cinemateca Boliviana. Ahí nos esperamos a todos. Y después tenemos también unos festivales y actividades similares que se están llevando a cabo en estos días. El Festival Cultura Caótica, que ya lleva varios años caótico en La Paz, y el Festival Bajo Nuestra Piel. Creo que ambas podemos recomendarlas a partir de las siguientes direcciones web. Sí, vamos a publicarlas aquí abajo. También va un número de teléfono de contacto para quienes quieran inscribirse todavía en Cultura Caótica, que tiene la próxima semana, cierra sus inscripciones. Y para ir cerrando este programa, nos vamos con un videoclip histórico realmente del año
de la pera. 1989, una joven Jenny Cárdenas lanzaba su disco Otro Cantar con esta canción, Se Acabó. Hola queridas amigas y amigos, quiero presentarles a ustedes mi enorme cariño. Este video que van a ver ahora es un video que se ha presentado en MTV por primera vez y que ha tenido muchísimos premios nacionales y que se llama Otro Cantar. Gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de Nada que Ver. Y gracias al archivo que nos permite recuperar estos materiales del 89. Sí. Al archivo, a Rodrigo Quiroga, que se rajó y lo encontró y lo digitalizó. Y a Jenny, que nos da la posibilidad de mandar un saludo a toda nuestra audiencia. Así es. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, y como dirías vos, viva la vejestud.